Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Continuamos con la última sesión del Congreso en el día de hoy y bueno, ahora tiene lugar pues la presentación de dos comunicaciones que vienen de la mano de Carla Fernández Arroyo y José María Calvo Cirujano. En primer lugar, tendrá lugar la comunicación de Carla titulada Buenas prácticas desde la percepción de riesgo en adolescentes. Decir que ella es educadora social, que trabaja en el ámbito social, con la infancia y también ha trabajado en centros de protección y tiene también una dilatada trayectoria en este ámbito que nos compete. Así que le doy paso a Carla. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, como muy bien ha dicho Virginia, estoy ahora mismo trabajando en el ámbito de la infancia y concretamente en los servicios sociales. El área en la que estoy trabajando conlleva 11 municipios, son en los que estamos trabajando, con un equipo de profesionales detrás, que son 3 trabajadores sociales y un administrativo. Hasta hace poquillo tiempo también teníamos otro compañero trabajador social, pero ahora mismo esa plaza está vacante. En mi bagaje profesional he visto latente una ausencia cultural de los derechos de la infancia. Como bien ha comentado nuestra otra compañera, pues si nos remitimos a la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 89, allí nos dice que no solamente establece un catálogo de derechos, sino que también se considera a cada persona menor de edad un sujeto de derechos y un ciudadano con derechos. Si esto lo llevamos ahora a mi experiencia y donde estoy trabajando, veo latente esta ausencia y es necesario ese cambio de mentalidad por todos los que estamos ahí y somos responsables de ello. En estos 2 últimos años, una de las actuaciones que hemos llevado a cabo ha sido el trabajo de intervención socioeducativa con adolescentes. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llevado esto a cabo? Pues porque, además de que el sistema propio tiene muchas brechas, esta era una de las latentes. De hecho, también nuestra compañera nos ha dicho que uno de los colectivos más dañados es la adolescencia. Por tanto, decidimos llevar a cabo esta intervención y bueno, hasta el momento se está llevando a cabo. Otro de los por qué se está llevando a cabo es porque a veces, si no hay alarma, hay que provocarla para no normalizar estas situaciones. Como muy bien decía un compañero de batallas, educar a una infancia, adolescencia feliz implica más relaciones de igualdad. ¿Y por qué seguir con esta intervención y el cómo? Pues sería desde una mirada apreciativa. Una mirada apreciativa por parte de todos los que estamos dentro, tanto la adolescencia como nosotros como responsables profesionales. ¿Qué entendemos por una mirada apreciativa? Pues saber ver las decepciones y también saber ver las excepciones que hay en ese proceso. Extraer al presente lo que ha funcionado en un pasado, hay algo que siempre funciona. Descubrir el misterio de lo que ocurre y de lo que pasa. Ahí estamos, nosotros tenemos la responsabilidad de saber por qué pasa eso. Trabajar con las emociones es súper importante y también trabajar nuestras emociones como profesionales es súper importante. Tú provocas en el otro siempre algo y si no lo sabes ver, lo tienes que trabajar.
Y también, ya lo he dicho antes, con descubrir el misterio, pero insisto en que ver lo que funciona, porque siempre, por pequeño que sea, hay algo que funcione. O en los compañeros, o en el adolescente, o en nosotros mismos. Siempre hay algo que funciona. Entonces, una vez que he explicado un poco el por qué se están llevando a cabo las actuaciones con adolescentes, vamos a hablar cómo se puede provocar eso en un equipo y yo como educadora social. Pues se puede provocar con tiempo, el tiempo, aunque a veces no esté, pero está. La disposición por parte del equipo para buscar los mecanismos en la funcionalidad propia del trabajo conjunto, para llegar a los adolescentes y así romper con ese estigma propio de los servicios sociales. Si nosotros no dedicamos tiempo en los adolescentes, no podemos provocar eso. También otra de las cosas es esfuerzo de divulgación. ¿Cómo se provocó esto? Pues una de las pequeñas cosas, la concreción, que antes ha comentado también una compañera, pero ¿cómo? Ahí está todo, pero ahora ¿cómo? Pues ¿cómo? Pues acudiendo a los centros educativos y decir, somos visibles, estamos aquí y queremos trabajar de la mano con vosotros. Todo crea conexión y nuestra pretensión era socializar las causas e individualizar las situaciones. Esa es la clave. Bueno, pues esa es una de las cosas que estamos provocando y que creemos que se está llevando a cabo. Por otro lado, la sensibilización. La herramienta de cambio en el propio sistema éramos los profesionales. El trabajo de despacho está muy bien y existe y está ahí, pero dentro de ese propio trabajo de despacho podemos sensibilizar y podemos cambiar el mensaje. Nosotros no somos los quitaniños. Ese niño es malo, pero no, es bueno, pero no. Ni es malo ni es bueno, vamos a hablar, no vamos allá nosotros como profesionales dar ese mensaje y le queremos cambiar. Y evidentemente, además del trabajo de despacho, está la educación de calle, que está ahí y está presente. Y nosotros es una herramienta de cambio que tenemos como profesionales, que no necesitamos un recurso, no necesitamos a nadie para provocar eso. Además del tiempo, del esfuerzo de divulgación, de la sensibilización, está el liderazgo institucional. El liderazgo institucional, yo solamente me conformaría con una búsqueda de equilibrio dentro del propio sistema de servicios sociales, porque ya no hablo ni de un interés institucional, sino del equilibrio. Para eso necesitamos más organización estructural, la mejora del método y el rigor técnico. Pero si cohesionamos todas estas cosas que acabo de decir, tenemos a Violeta Núñez, que nos habla del acto educativo y nos dice que lo entiende como una realización de un pacto entre generaciones, un acto de justicia. Se trata de la garantía de que a los nuevos o a los recién llegados se les va a hacer un lugar en el mundo. Una cierta garantía de que las generaciones adultas no se van a quedar en calidad de patrimonio cultural lo que a su vez les fue legado, sino que es un acto de generosidad y de justicia. Lo van a transmitir a los nuevos. Se trata de una herencia plural, que curiosamente, cuanto más se reparte, más se acrecienta. De esos patrimonios todos somos herederos y no hay excluidos. Nosotros aquí, en este acto educativo, que podemos provocar eso y tenemos la herramienta de cambio, pero también desde la posición de la estructura, de la mejora del método y del rigor técnico, ¿vale? Ahí está esa definición de Violeta Núñez, que es pedagoga y que, bueno, que está ahí para llevar a cabo esta filosofía de trabajo. Bueno, una vez que he explicado un poco cómo podemos provocar esto, voy a hablar un poco del proceso, de cuál es la propuesta educativa que planteo. La construcción conjunta e investigación. Cuando hablo de construcción conjunta, hablo de que somos muchos los que estamos dentro del sistema, que no soy solo yo como educadora social, sino que hay más, con esos adolescentes interaccionan muchos más profesionales, que aquí los he denominado informantes claves. Hablo de esta investigación a nivel muy concreto,
La pretensión de este estudio empírico, era establecer los principales riesgos que los adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 16 años de la localidad X están desarrollando un proyecto de integración social y consideran como importantes riesgos para su edad, para su salud, realizando una mayor concreción de percepción de riesgo atendiendo a los informantes claves. A ver, este es el objetivo general que tenía esta investigación. ¿Dónde queríamos llegar? Bueno, los participantes que los llevaron a cabo fueron 12 adolescentes y 11 informantes claves. El instrumento que se pasó fue un cuestionario mixto, cerrado porque los ítems permiten analizar los datos seleccionados, y con otros ítems abiertos donde el sujeto puede expresar sus riesgos. El procedimiento era la realización de 3 tareas, no voy a concretar en ellas, estoy hablando en datos generales. Y los resultados, la pretensión eran que fueran cualitativos y cuantitativos. El procedimiento de esta investigación empírica fue el grupo de adolescentes, como he dicho, en el contexto de un aula donde se realizaban este proyecto de integración, y también pasar este cuestionario a esos informantes claves en interacción directa con los adolescentes. Ya podía ser el médico, el policía de la localidad, el coordinador de deportes, los trabajadores sociales, educadores sociales, todos estamos ahí y tenemos nuestra responsabilidad. Entonces, por un lado se pasó este cuestionario a los adolescentes y por otro lado a los informantes claves. La idea es que la persona que pasara este cuestionario fuera la misma y estuviera entrenada para no inhibir las respuestas. En esos datos cualitativos se tenía que observar la descripción de las tendencias en el contenido de la comunicación, las diferencias en el contenido del discurso, ahí tengo un error, comparar los mensajes, descifrar los mensajes ocultos, esto es muy importante. Para eso que he dicho de socializar las causas e individualizar las situaciones, es muy importante. Descubrir los estilos de comunicación, esto te da mucha información en un grupo de adolescentes y en un grupo de informantes claves, y reflejar actitudes, valores y creencias de personas o grupos. Bueno, pues con este estudio se consiguió conseguir eso, y es necesario en nuestro día a día y como trabajo, porque el investigar y el construir esto te permite buscar la causa a los fenómenos para poder predecirlos antes que ocurran. Y no caer en el hecho del sentido común, sí, esto puede pasar, esto puede suceder. No, esto sucede por esto y por esto. ¿Vale? Evidentemente, las conductas de riesgo requieren incluir la dimensión simbólica del riesgo y sus significados. Si nosotros decimos esto es una conducta de riesgo porque sí, no. Esto tiene un porqué y nosotros como profesionales debemos saber por qué tiene un porqué. No nos vamos a quedar en decir no, porque sí. No, es que lo puede decir mi padre, mi abuelo o el médico. Y como estoy haciendo insistencia, me permite socializar las causas e individualizar las situaciones. Bueno, me vuelvo un poco en cuál es la propuesta socioeducativa. Ya he hablado de la construcción conjunta e investigación, y otra propuesta socioeducativa de la que vamos a hablar son unos protocolos que yo planteo, que algunos se están llevando a cabo y otros no, pero que el protocolo es muy necesario para que cada profesional adquiera nuestras responsabilidades, sin más. Y una vez que se adquiere esas responsabilidades habrá que cambiar el protocolo, pero es que es así. Evidentemente, un protocolo nace de una investigación y la investigación está ahí. Y bueno, pues está el protocolo de detección de necesidades desde el ámbito educativo, el protocolo de unidad compartida y el protocolo de desarrollo comunitario. Otra de las propuestas socioeducativas que planteo es el esfuerzo. El esfuerzo está ahí también y hay muchas maneras de esforzarse. Yo no voy a juzgar cómo cada uno se esfuerza, pero sí que voy a hablar de cómo hay que esforzarse.
Aquí la implicación para mí, la curiosidad y la inquietud cuenta mucho. Te puede venir un adolescente con un problema y tú no sabes realmente qué sucede cuando hay ese problema, pero sí está la teoría para despertar esa curiosidad y esa inquietud. Y tú tienes la responsabilidad de provocar eso. Optimización de recursos. Nuestro recurso es el sistema de servicios sociales y hay que optimizarle. Aunque seamos 4, aunque seamos 3, hay que optimizar recursos. Y es así. Otra cosa es que digamos, sí, se necesitan más recursos, vale, pero yo tengo que optimizar este recurso. Es la única responsabilidad que tengo. La observación y la reflexión, el preguntarse los porqués. Hay que observar, reflexionar constantemente, los detalles. Ese es nuestro trabajo en el día a día, no tener una entrevista y ya está, sino el todo suma. Y también el rigor técnico, que el rigor técnico en estas cosas que estoy diciendo todo es, pero bueno, también está aquí y evaluar constantemente el proceso de intervención. Si no evaluamos constantemente, algo está fallando. Damos todo por hecho y caemos en saco roto y la evaluación es súper importante. Bueno, otra de las propuestas socioeducativas es la confianza y la complicidad. Creo que es muy importante este matiz en los equipos de trabajo y el trabajo en red. Para nosotros poder tener un rigor técnico tenemos que confiar en el otro, porque si no todo cae en saco roto y se convierte en esto que hablo de las reuniones de café. No tiene por qué ser ese espacio de reuniones de café, pero yo te puedo estar diciendo que hay un problema donde hay que dejar constancia en algún lado, pero yo te lo estoy diciendo a ti, no lo estoy dejando en papel y no lo estoy diciendo con rigor técnico, no. Aquí hay que mojarse y tenemos responsabilidad, tenemos mucha responsabilidad. Entonces, si nosotros técnicamente consideramos que esto es así, tenemos la capacidad de decir que es así, porque está basado en una teoría donde si no tenemos ni idea hay que mojarnos y hay que empaparnos y pringarnos y leer esa teoría y mojarnos, porque si no, al final caemos en eso de lo social, en eso que no estamos valorados. No, pues nosotros tenemos un poder y es este. Esas reuniones de café, que yo las denomino así, que no queden en eso, sino que vayan más allá. Y en el café se habla de ciertas cosas, pero no se toman decisiones en el café. Las decisiones se toman o en un papel o en equipo bajo un papel, ¿vale? Y es esto el proceso socioeducativo del que estoy hablando. Pues esto es lo que he venido a contar un poco mi experiencia. Espero que haya quedado bastante claro. Y bueno, para mí, insisto, que educar a una infancia y adolescencia feliz supone más relaciones de igualdad en todos los contextos que nosotros podemos trabajar con ellos. Y aquí he dejado un autor, que el autor en sí no me dice mucho, pero la frase me gusta, ¿vale? Que dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, ¿vale? Así que nada, esto está bien. Muchas gracias, Carla. En segundo lugar, va a presentar su comunicación José María Calvo Cirujano, que es el presidente de UNICEF en Castilla-La Mancha, y su comunicación lleva por nombre UNICEF y la pobreza infantil. Hola a todos y buenas tardes a estas alturas ya de la tarde. Yo me conformaría no con presentar mi comunicación, sino con comunicar un poco qué significa UNICEF o qué compromisos tiene UNICEF en el tema de la pobreza infantil en el mundo. Voy a explicar muy rápidamente por qué la insistencia en el mundo, y es porque UNICEF España no pasa de ser una parte de eso tan grande que es la agencia o el fondo
de Naciones Unidas para Emergencias de Infancia, que tiene ya 69 años, como muchos de los que estáis aquí seguramente conozcáis. Nació como un fondo para emergencias y se quedó para atender a la infancia europea de posguerra, y se quedó ya como un fondo de intervención de las Naciones Unidas en las regiones más necesitadas del planeta. Esto es importante destacarlo porque a veces, aunque digamos el azul de UNICEF y la palabra UNICEF se conoce y se asocia a la infancia y a las catástrofes, ¿no? Porque son casi de los primeros petos que se ven, porque UNICEF está trabajando en más de 195 países en el mundo. Porque desgraciadamente hay programas de desarrollo en todos esos países. Pero junto con los fondos que se destinan, hay una serie de países, 35 países, que nos dedicamos, porque tenemos, y da vergüenza decirlo, el privilegio de ser países ricos, que nos tenemos que dedicar a una misión muy concreta, y es en nuestra sociedad, en el caso de España, UNICEF España, los objetivos que tiene marcados estatutariamente y por encargo de Naciones Unidas son básicamente dos: sensibilizar, y ahora explico muy rápidamente qué es lo que hacemos en esta materia de forma muy genérica, y la segunda cosa que tienen que hacer los comités nacionales de UNICEF de los 35 países ricos es recaudar para los pobres. Entonces, voy a desarrollar muy brevemente qué hacemos en materia de sensibilizar, porque para nosotros sensibilizar es sensibilizar en lo que es un mandato expreso, que es la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que eso es una pieza clave, que no se destaca lo suficiente, y hoy se ha hablado aquí y es una pena que no haya todo el ejército de futuros maestros en esta región. ¿Por qué? Pues porque estamos ante uno de los documentos más importantes del siglo XX. El siglo XX es efectivamente el siglo del descubrimiento y reconocimiento de los derechos humanos. Pero en el año 1989, hace 26 años, tampoco es tanto, o hace 25 desde que entró en vigor, porque tardó un año en su entrada en vigor, se reconocieron los derechos de la infancia mediante una convención que tiene mucho más fuerza que un mero tratado o declaración de intenciones, ¿no? Es un documento internacional, un tratado internacional que obliga a las partes firmantes y que es el que más firmas ha recabado de la historia de todos los tratados de Naciones Unidas. Es decir, es exigible. Los niños se reconocieron en el año 89 como sujetos de derecho. Y esto es muy importante, algunos lo han señalado, y yo creo que es uno de los grandes compromisos educativos que debemos tener en los países donde debemos sensibilizar a la ciudadanía, porque tenemos recursos para ayudar a las necesidades, para invertir, para hacer ese cambio de mentalidad que también se ha señalado hoy aquí. Es importante no perder de vista que la Convención de los Derechos del Niño o de la Infancia es un tratado de derechos exigibles a todos los estados firmantes. Y por lo tanto esa es una fuerza que sí sabemos, como otra serie de derechos, que entre el reconocimiento y la posibilidad de exigirlo y su aplicación, pues hay un buen trecho, pero es importante que el ciudadano sepa, igual que se saben los derechos que nos otorga la Constitución, los derechos de la infancia están reconocidos también dentro de la Constitución y fuera de la Constitución, porque como país firmante
a España le es exigible, y especialmente exigible por ser uno de los países ricos del mundo. Esto lo dejo así, porque puede explicar un poco cuál es la otra misión que nosotros hacemos en España en sensibilización. Hacemos labor en los centros escolares mediante un programa que lleva ya muchos años que se llama el Enrédate, que se facilita material a los docentes, a los centros educativos y a los docentes, material didáctico, vídeos, presentaciones, folletos, cuadernos de tareas, digamos, para educar en valores y fundamentalmente en solidaridad a los niños y para que entiendan situaciones que son, si no, incomprensibles para un niño occidental y un niño de una ciudad, de un país desarrollado como es España. Y yo no... me fastidia porque hay veces que hay que recurrir, o parece que se debe recurrir al tremendismo, pero tendríais que ver las caras de muchos niños cuando se les explica cuáles son las consecuencias de que las escuelas tengan o no tengan agua corriente y cómo influye la instalación de los aseos y de los aseos con agua corriente para alargar la escolarización, por ejemplo, de las niñas. Entonces, hay muchas niñas que caen en la cuenta, o hay muchos alumnos de secundaria que lo entienden a la primera. Una cuestión tan sencilla. Se ha hablado antes de una experiencia de cómo se empezó a investigar, ¿no? O sea, ¿qué supone el llevar agua? El emplear horas y horas para llegar a un elemento tan básico como es el agua y que se emplean por parte de los niños. Bueno, pues esa sensibilización, esa educación se hace en las escuelas, pero nos importa también sensibilizar en los derechos de la infancia en cualquier ocasión, esta por ejemplo, y nos importa hacer una labor que no se ve, que es la que llamamos la de advocacy o de abogacía, digamos, en despachos ante aquellas administraciones y aquellos responsables públicos que deben tomar decisiones estables y duraderas en materia de infancia. Y en España, la inmensa problemática que se ha tocado parte y que por lo tanto yo no voy a insistir, que existe en materia de infancia, el crecimiento que se ha producido en materia de infancia, UNICEF no solo lo ha denunciado públicamente, porque nuestros estudios tienen, digamos, una autoridad, tanto los estudios internacionales sobre la infancia como los estudios nacionales, y en algunas comunidades autónomas también los autonómicos. En España tenemos que denunciar que son los poderes públicos los que tienen que resolver un problema mal gestionado, porque recursos hay. Por lo tanto, nosotros no perdemos el tiempo en pedir recursos, sino en exigir soluciones, en pedir recursos a la ciudadanía. A la ciudadanía, UNICEF lo que hace es dirigirse para movilizar la solidaridad en problemas, digamos, más graves, muchísimo más graves. Aquí hay recursos para resolver el tema de comedores escolares. ¿Cómo no va a tener España problema para resolver o la pobreza energética de los hogares con niños? ¿Cómo no va a tener España? Sobran recursos en España, como sobran recursos en el mundo para terminar con el hambre, como sobran recursos en el mundo para resolver otro montón de injusticias, como también, digamos, muy delicada y educadamente, por ser el alma mater, la universidad donde se ha dicho, se ha señalado en algunas otras intervenciones. Entonces, hacemos sensibilización educativa, sensibilización social general y sensibilización o exigencia en los despachos y exigiendo a los partidos políticos que incluyan la problemática del niño en su agenda y con carácter prioritario. Es verdad que no votan, y se nota. La infancia, en estas semanas, digamos, suena menos que otros colectivos, que tienen muchas más garantías, como pueden ser el mío, el de los pensionistas, ¿no?
pues se nos atiende mucho porque pasado mañana votamos. En cualquier caso, se ha dicho aquí, y lo ofrezco, los partidos políticos han sido, digamos que sableados por las organizaciones que estamos preocupados por la infancia, y aquí hay algunas que yo además quiero agradecer tanto a Gira como a CIPI como a ICE, el que nos brinden la posibilidad de comunicarnos en este congreso, a UNICEF, pero les hemos exigido, les hemos pedido que incluyan la problemática de la infancia y la problemática de la pobreza infantil en sus programas. Lo han hecho de distinta manera, pero lo han hecho. Es verdad que lo hemos valorado y se ha valorado por parte de distintos colectivos y plataformas que existen en España en materia infantil, y yo brindo, si alguien lo quiere, algunos de esos documentos de valoración, incluso los tengo aquí a mano, ¿no?, para darlos. Pero hay que exigir, y la mejor manera de exigir es que seamos conscientes de lo que supone los derechos de la infancia. Nos preocupa la recaudación, decimos, cuando recaudamos dinero, UNICEF, a través de todos los medios, de un SMS, de campañas a veces agresivas o que parecen agresivas, es porque las necesidades en el mundo son tremendas. Pero nosotros no somos negativos, y no debemos serlos todos los que trabajemos con infancia, como también se ha dicho muy bien en experiencias muy concretas. No se trata de si son buenos o si son malos, aquí no, si son galgos o si son podencos, si las tasas de pobreza son exactas o no son exactas, si la tasa que se emplea en España o en Europa o en la OCDE es correcta o faltan algunas variables. Hay pobreza y hay recursos. Mientras que se discute en los planos académicos y científicos, que me parece muy bien, pongámonos en marcha y resolvamos. Que se están muriendo millones de niños antes de cumplir los 5 años por causas fácilmente evitables. Y esto hay que decirlo con absoluta tranquilidad, pero apelando a la conciencia de la gente. No basta con que digamos que los niños, que el interés del menor es un interés superior. Hay que demostrarlo. No se pueden tomar medidas de austeridad o de recortes sin pensar qué repercusión tiene en la infancia. Y sin embargo luego, perdonando la gran mayoría de mujeres que, no provocando, en la gran mayoría de mujeres que hay en el auditorio, sin embargo luego hemos conseguido en un país como España que cualquier medida legislativa se valore desde el punto de vista de género, tanto en el lenguaje como en las repercusiones. Cualquier repercusión negativa ha de ser incluso hasta valorada económicamente. Bueno, ¿y los niños, que son niñas y niños, y que necesitan protección? Los adultos debemos dar caña, ¿no? Tenemos medios para defendernos, pero los niños son sujetos de derechos y además uno de los derechos fundamentales es el de la protección. Por eso, junto con ser positivos o ser optimistas, yo apelo a que hay que ser muy exigentes y muy duros, y sin ocultar la realidad. Es una vergüenza que una fotografía de un niño muerto en una playa haya cambiado la sensibilidad de Europa en 48 horas sobre un problema que llevaba 5 años. 5 años de guerra en Siria, 5 años de desplazados en ese país, 5 años de desplazados en todos los países de la región, millones de personas desplazadas. Más de la mitad de los refugiados son niños. Hoy mismo os doy un dato. Como me han relevado de todos los datos, porque la primera ponencia ha sido muy generosa en datos y en estadísticas, por eso mi comunicación la dejo y os doy un dato de hoy, ¿no? Más de 16 millones de niños, 16 millones de niños han nacido en conflictos bélicos este año. Cada 3 segundos nace un niño
en un escenario de guerra o de conflicto, algunos de décadas, países que llevan incluso décadas en guerras civiles. Hay que decirlo, pero del 90 para acá, desde los objetivos del desarrollo del milenio, del año 2000, sí, para acá se ha avanzado mucho. En los 20 años desde la aplicación de los derechos del niño, acá se ha avanzado mucho, como se ha dicho, muchísimo. Termino. Desde que existe la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha mejorado y avanzado. Se ha reducido casi a la mitad la mortalidad infantil. Eso ha supuesto evitar en 20 años que 24 millones de recién nacidos no hayan muerto. 24 millones de recién nacidos en menos de 20 años. Nos hemos ahorrado, digamos, de carga de conciencia. Y que unos 100 millones de niños y niñas hayan cumplido su quinto cumpleaños. Por lo tanto, es verdad, pero, como digo, hay también que decir muy claramente las realidades. Hay que saber que entre 1990 y el 2014, 223 millones de niños y niñas han muerto antes de cumplir los 5 años, su quinto cumpleaños, por causas que podíamos haber evitado. Es un dato tremendo, y no es para estar satisfechos, pero tampoco es para afirmar que no sirven para nada ni las convenciones ni los acuerdos internacionales. Nos debe doler lo que sabemos que ha pasado y nos debe doler lo que sabemos que está pasando, que diariamente mueren, siguen muriendo algo más de 17.000 niños menores de 5 años al día por causas, como digo, fácilmente evitables, por simples diarreas o por enfermedades que son atajables por vacunas que valen céntimos. Sabemos cómo resolver los problemas, tenemos recursos, hay dinero, hay alimentos, hay medicinas, hay sistemas de transportes para hacerlo. Eso hay que decírselo desde la escuela a los niños y hay que decirlo con energía, con normalidad sobre las miserias que hemos sido capaces de hacer los países que tenemos de sobra. La tasa mundial de desnutrición crónica entre 1990 y el 2014 ha mejorado muchísimo, sobre todo entre los niños menores de 5 años. Se ha reducido también en algo más de un 40%. Pero hoy todavía a nivel mundial, un cuarto de la población infantil menor de 5 años y un cuarto de la población infantil de menores de 5 años no son 2 o 3, son 159 millones de niños, 25 niños de cada 100 que hay en el mundo sufren de desnutrición crónica. ¿En qué mundo vivimos? A veces no sabemos ni en qué país vivimos, pero lo malo es perder la perspectiva y no saber en qué mundo vivimos. Se ha logrado que más del 90%, como se ha dicho, de todos los niños y niñas del mundo en edad escolar, mientras que han estado los objetivos de desarrollo del milenio, hayan sido escolarizados y que tengan el equivalente a lo que pudiéramos llamar la primaria. Están matriculados, por lo menos. Pero 59 millones, como han dicho, siguen sin escolarizar, están todavía fuera de la escuela y más de un tercio de los niños que están fuera de la escuela, es decir, también 2 o 3, 20 millones de niños, viven en países en conflicto, en guerras, que no nos damos cuenta que se nos van las generaciones, que Siria, 5 años sin escuelas, solo bajo lonas, recibiendo educación, es tremendo, es muy grave. Esa generación que es la que tendría que estar llamada a reconstruir su país, ¿cómo va a llegar a cuando tenga capacidad y autonomía
para poder rehacer lo que se ha destruido y se sigue destruyendo en tantos años. En 1990, no se ha hablado mucho de esto, no recuerdo que se haya dicho, en 1990 la proporción de niñas casadas u obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años de edad era 1 de cada 3 en el mundo. Hemos avanzado mucho, ahora es 1 de cada 4. Está bien, es un buen avance, pero no es como para estar orgullosos ni quietos. De más de 30 de cada 100 hemos pasado a 25 nada más de cada 100, no está mal, Es un avance y hay que reconocerlo, hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque si se adoptan acuerdos, se avanza. Si apretamos más, se avanzará más. Si hacemos mayor esfuerzo, avanzaremos mucho más. Por eso, decía que iba a terminar y tendría muchas cosas que deciros, pero os digo solo una. Por eso he dicho que el siglo XX fue el siglo del descubrimiento y reconocimiento de los derechos humanos. La última vez que yo me dirigí a un público eran todos de gente nacida en el siglo XXI. Una maravilla, porque a mí ya me queda poco del siglo XXI. Pero hagamos que el siglo XXI sea el siglo del cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Infancia en el mundo. Peleemos por ello, hagamos de ello un objetivo fundamental. Desde muchas organizaciones de infancia, y entre ellas UNICEF, estamos promoviendo un pacto de Estado por la infancia. Lo habían acogido muy bien los partidos políticos. Es verdad que en campaña electoral suena mejor lo del pacto por la educación que el pacto por la infancia, como si un pacto por la infancia no pudiera llevar dentro el compromiso del pacto por la educación. Pero a lo mejor es más fácil no hacer el pacto por la educación porque no se llega a acuerdo y no se les cae la cara de vergüenza por no haber llegado a un pacto por la infancia para atajar toda la infancia que está al borde de la pobreza o al borde de la marginación social y que ha crecido durante todos estos años de crisis. Por lo tanto, pacto por la infancia a nivel de Estado, pidámoslo. Y pidámoslo también en los niveles autonómicos, aunque hay 11 comunidades autónomas que han firmado lo que podemos llamar un pacto por la infancia. Esa prioridad, ese valorar cualquier medida desde el punto de vista del niño. Otra vez, muchas gracias por las horas que son, el haberme aguantado este desahogo de comunicación, porque como han dado tantas cifras que me habían preparado, digo, pues yo para qué las voy a repetir a estas horas. Pero sí os agradezco mucho que como el más mayor, ¿no? me hayáis tenido la paciencia de tratarme como a un verdadero abuelo. Muchas gracias.